Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en México y las Américas. Muy buenas tardes en España. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en este día, en este martes retador, iniciando septiembre. Francisco, un fuerte abrazo, señor, allá a la bella España. Qué maravilla eh, estar con ustedes hoy. Eh, uh, pues a todos los participantes en formato anónimo o aquellos que estén por entrar, pues a todos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de la nube de Ichimoku, lo que viene siendo el Ichimoku Kinko Ohio, una herramienta genial de, eh, de Japón, donde si me preguntan, oye Carl, pues, ¿quiénes son los verdaderos padres del análisis técnico usando velas japonesas? Pues su nombre lo dice, son los japoneses que lo vienen usando desde hace más de 3 siglos. Eh, Obviamente, las herramientas computarizadas son las que han ayudado a mejorar su uso, pero es algo que se viene usando de forma manual ya desde el siglo pasado. Isaac, muy buenos días, bienvenido. Eh, es muy interesante observar cómo cada una de las temporalidades viene siendo una especie de universo o una dimensión, por lo que se menciona que los mercados son fractales. Eh, y el comportamiento del mercado y del precio tiene, digamos, patrones que se van repitiendo de formas similares. Si yo, por ejemplo, analizando el movimiento brutal del dólar peso ahorita en la mañana, eh, pues no había forma de que cuando el precio iba en un inicio, que yo tuviera idea que iba a tener este movimiento. Eh, y esto puede acontecer con cualquier activo. Eh, Ahora, digamos que la bondad del backtesting es a través de lo cual nos vamos entrenando para ver qué es lo que ha hecho el precio en el pasado y poder pronosticar de alguna manera cuáles puedan ser sus próximos movimientos. Eh, Antes de entrar a la nube de Ichimoku, quiero que nuevamente repasemos elementos que tienen que ver con la tendencia de acuerdo al sistema de canales. Y aquí los podemos ver. O sea, cómo se produce una línea de tendencia más o menos a 45 grados. Y hay pequeños elementos que de pronto cobran importancia. Nuevamente, no se trata de saber o ver qué fue primero, si la línea o el precio, pero lo que es realmente impresionante es cómo el precio reacciona a dicho elemento. Observen esto, estas mechas de aquí abajo, o sea, no están ahí por mera casualidad. Eh, Están respetando el paso de esta línea, ¿ok? Eh, Aquí es donde podemos utilizar las líneas equidistantes para formar un canal. Y si bien no es
tan crucial el determinar el ancho del canal, eh, podemos ver aquí las 4 fases de debilitamiento y reversión de dicho movimiento. La fiesta, por así decirlo, empezó aquí abajo. ¿Cómo podíamos nosotros saber que estaba comenzando la fiesta de los toros? Porque de pronto comenzamos a tener, después de todo este soporte en la parte inferior, tuvimos un bajo más alto. Para tener una idea más clara, puedo irme a ejemplos y nuevamente colocar zigzag. Lo voy a colocar eh, de forma manual para que no nos borre nuestras líneas. Una línea un poquito más gruesa y le doy a aceptar. No me gustó el amarillo. Eh, Más bien, salió en café cuando quería que estuviera en amarillo. Salió en un color Perú. Ok, ahí está. Amarillo. Eh, Tenemos este comportamiento. Ahora, el problema del zigzag es que no es tan preciso, porque en esencia el movimiento que buscaba yo reforzar es este, para que de ahí ahora sí se proyectara hacia arriba. Es aquí donde las medias móviles cobran un papel importante. Casi les puedo garantizar que la línea de cruce de la EMA de 9 es esta vela verde que tenemos aquí abajo, y que este movimiento alcista se mantuvo por encima de la EMA de 9. Eh, ¿Es esto entonces algo altamente aprovechable en su momento? Sí. ¿Había forma de yo poderlo pronosticar de forma clara y precisa? No, pero al momento en el que se empieza a confirmar este rebote, ese era el punto de entrada, tanto por price action como por sistema de canales. Vamos a hacer el experimento. Eh, Perdón si de pronto comienza a saturarse de líneas esto, pero tiene toda la intención de proveernos de mayor claridad. Voy a meter un moving average de 9 exponencial y le doy a aceptar. Y casi, ¿ok? O sea, no cruzó con esta, pero sí con la siguiente, y la observación fue correcta. O sea, el movimiento se mantuvo por encima de la EMA hasta empezar a producirse, digamos, el cruce para retroceder. Uh, digamos que la intención y el propósito de indicadores es que podamos permanecer más tiempo en una posición. Aquí todavía teníamos otro movimiento alcista altamente aprovechable que terminó con esta vela, con lo cual aquí nos avisa e informa que tenemos un flamazo, ¿ok? Eh, el flamazo siempre es la cabeza del hombro, cabeza, hombro, y tenemos el hombro, cabeza, hombro en este movimiento de reversión, donde si recordamos, y bienvenida Mago, bienvenida familia Flores Matías, eh, aquí estamos viendo las 4 fases de debilitamiento y reversión. No podría decir de una tendencia porque es un gráfico muy rápido, pero sí nos marca la reversión de este movimiento alcista. A través de un flamazo,
un fallo de la oscilación, ruptura de línea de tendencia y la confirmación en el momento en el que tenemos ruptura de soporte. Ahora, para cuando estamos teniendo la ruptura del soporte, podríamos decir ya vamos un poco tarde porque ya se perdió de alguna manera todo este movimiento. Por eso, digamos que en cuanto al aprovechamiento de movimientos en gráficos rápidos tipo scalping o el price action podría ser, digamos, la metodología más rentable. ¿Ok? ¿Es este el mejor momento para entrar en corto? No, estamos en una tendencia alcista. El dólar peso prácticamente llegó a niveles de 20 en la mañana y ha retrocedido a niveles de 19.79 en este momento y habría que observar si eventualmente tenemos digamos, un alto más bajo y si eventualmente se produce otro bajo más bajo. Eh, Esto nos puede dar un elemento para volver a entrar en largo, preferentemente, aun cuando el comportamiento a corto plazo todavía puede ser bajista. Pero hemos dicho que lo que no te dice un indicador te lo dice el otro. Y vamos a ver a ojos de la nube de Ichimoku qué es lo que nos dice en cuanto a este gráfico. Ichimoku, algunos de ustedes ya han presenciado este webinario y a veces el material puede sonar repetitivo, pero esta repetición tiene un objetivo per se, el cual tiene que ver con la fuerza de la familiaridad, o sea que nos podamos familiarizar con los conceptos para con ello poder estar más familiarizados con la herramienta. El señor Goichi Hosoda, que fue su creador en los años 30 y que lo sacó a la luz pública cerca del año 69, previo a las computadoras, le puso el nombre de Ichimoku, porque en japonés quiere decir de un vistazo. En lo personal, soy gran admirador del señor Goichi Hosoda, porque creo que el señor era un genio. O sea, cuando hablamos de genios, nos referimos a personas adelantadas a su época. O sea, imagínense qué tan adelantado estaba el señor que casi 100 años después es una herramienta que se sigue utilizando con herramientas computarizadas. Existe el término snapshot en Estados Unidos que es equivalente a Ichimoku. O sea, Ichimoku y snapshot, según tengo entendido, son sinónimos. Quiere decir que de un solo vistazo tú puedas saber si comprar, vender o no hacer nada. Imagínense. Kinko-Hayo, que son las otras palabras que acompañan esta herramienta, significan tabla de equilibrio. Hace total sentido. O sea, si la tabla de equilibrio y el precio está equilibrado, estás en movimiento lateral y está en empate, pero es justo el aprovechamiento de los desequilibrios lo que hace que nosotros como traders podamos aprovechar movimientos del precio, ya sean alcistas o bajistas. Una ventaja del scalper o del scalping es que a muy corto plazo se pueden aprovechar movimientos alcistas y después bajistas, con movimientos muy sensibles, sí. Hay que tomar en consideración
que aún cuando estamos hablando de una paridad exótica como el dólar peso, donde tiene muy baja liquidez, se mueven fortunas en cada vela, tanto a la alza como a la baja. Imagínense la cantidad de contratos que tienen que entrar ya sea a la alza o a la baja para poder mover al dólar peso de niveles del 20 a los niveles de 19.80 en cuestión de una hora. Entonces, puede ser lucrativo, sí. Vamos a repasar los 4 tipos de traders. Estamos hablando del scalper, que utiliza gráficos rápidos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos y que pudieran aventurarse en el universo HTF, que puede ser el del High Frequency Trading, el HFT, perdón. Tienes el day trader, que utiliza gráficos de 30 minutos o de una hora. Tienes el swing trader, que utiliza gráficos de 4 horas o de un día. Y tienes al inversionista, que utiliza gráficos de un día, de una semana o de un mes. Todos ellos con capacidades lucrativas diferentes, pero que pueden ser altamente eficientes. En el gráfico que tenemos en pantalla, esto, ¿en qué momento podría yo considerar que entro en movimiento lateral antes de entrar a la nube? En el momento en el que tuviera yo un bajo más alto, entonces ya entraría en movimiento lateral porque estaríamos entrando a un tipo de movimiento indefinido, ¿están de acuerdo? O sea, donde entra en un banderín, entra en una situación de alto conflicto entre compradores y vendedores hasta que llega al punto en el que nuevamente el mercado defina quién es la parte dominante en una cierta temporalidad. Ahora, volviendo a la nube de Ichimoku, el señor Goichi Hosoda se autonombraba el Ichimoku Sanji. Él era escritor de un periódico, o sea, imagínense, ¿no? O sea, tenía seguramente en la parte financiera un periódico japonés de donde él se llamaba el Ichimoku Sanji, que traducido al español querría decir algo así como el señor o el héroe que lo ve todo desde la montaña. Y ahí nos habla del buen general, de la importancia de leer y tener frescos los principios del Sun Tzu, el arte de la guerra, en la mente, en donde podemos ver que los grandes generales, antes de, ahora los grandes generales están atrás de monitores, con equipos muy sofisticados, donde ya los equipos aéreos ya ni siquiera tienen que ser piloteados, sino que son controlados a control remoto, a distancia, ¿no? Pero eso te habla de los generales actuales, o sea, de todas maneras están en la cúspide de la montaña, observando cómo se desenvuelven las estrategias militares. De hecho, los conflictos obviamente comienzan cuando hay, digamos, agresiones reales, pero las piezas del ajedrez, por así decirlo, están en movimiento previo, ¿no? Aunque sean simplemente avisos o amenazas, todos ellos están en constante movimiento y el principal actor eh, en ese sentido, pues sigue siendo Estados Unidos, aunque está teniendo un rival del tamaño que le corresponde, que viene siendo China, ¿no? Y peor aún si de pronto hablamos de una especie de alianza entre China y Rusia,
pues tienes un aliado muy poderoso, ¿no? O sea, cada uno con sus ventajas y desventajas, uno con ventajas tecnológicas, el otro poseyendo el ejército más grande del mundo, ¿no? Ahora, Ichimoku Sanjin, el señor que lo ve todo desde la montaña, porque va viendo el escenario a través del cual va determinando, a través de un indicador, señales de entrada y de salida, unas agresivas, otras más conservadoras. Y en base a ello, es un elemento que va ayudándole a tomar decisiones. Ahora, la genialidad de este señor es donde él utiliza un equipo de 8 personas para hacer los cálculos matemáticos para la calculación de las medias móviles, donde están afectadas por ciertas fórmulas que lo hacen único. O sea, es una herramienta donde tiene medias móviles que llegan a mostrarse totalmente horizontales. Y eso es cuando te aparece, es cuando va generando un grado de lateralidad o de equilibrio, donde el precio llega a una especie de tregua, que no significa necesariamente el final de una operación. Vamos a ver. Voy a poner una plantilla que ya tengo guardada del Ichimoku Kinko Hayo. Esto sirve muchísimo a través de backtesting, pero en el backtesting tenemos una limitante. El grado de genialidad de este señor estriba en el haber podido generar la nube que se proyecta 26 periodos hacia adelante. O sea, si hablamos de indicadores, el 90%, si no es que el 95%, están basados en medias móviles con lo que tienen un ligero grado de retraso. El indicador más actual es el precio a través del price action. Y tenemos dos indicadores, por lo menos son los que tengo en el radar, con un cierto grado de adelanto. Por un lado tienes Fibonacci y por el otro lado tienes la nube de Ichimoku. Ustedes lo pueden ver ahorita en pantalla. El precio está aquí, pero la nube llega acá. ¿Es esto un reflejo adelantado de los posibles movimientos que tenga el precio a futuro? Sí, no es garantía, pero lo que sucede es que la nube se puede convertir como una delimitación de posibles zonas de soporte o de resistencia. Ahora, si la nube viene aquí, me está indicando que sí está teniendo la posibilidad de toparse con un punto de resistencia, pero también a través de este movimiento me está indicando que ha habido un mayor índice alcista que bajista y esto puede producir un movimiento alcista futuro. Vamos primero a hacer una especie de análisis de estructural de la nube de Ichimoku para quitarle el grado de complejidad, porque a primera instancia, cuando vemos esto, decimos, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a poder entender lo que tenemos en pantalla? Eh, Básicamente son 5 medias móviles, de las cuales se dividen en 3 grupos. Tienes el primer grupo, donde tienes el Tenkan-sen y el Kijun-sen, la roja y la azul, que clásicamente nos dan señales de compra y de venta. Ahora, es el juego entre estas dos líneas lo que nos da señales interesantes para eventualmente comprar, como en un punto
yo diría por aquí, de forma agresiva, o acá de forma muy conservadora, o señales de venta como la que tenemos aquí, y que en estos momentos en particular no nos está dando ventaja. Cuando utilizamos el sistema de doble cruce con medias móviles, la ventaja la tenemos en el momento del cruce. Entonces, y, y como decía, ya es una ventaja tardía, porque la original la tenemos por price action de forma un poco más agresiva. El segundo grupo de medias móviles son las que conforman la nube, el Senku tramo A y el Senku tramo B. Si el Senku tramo A está por encima del B, entonces vas a tener una nube verde, y el Senku tramo A está por debajo del B, entonces vas a tener una nube roja, y es la que se proyecta 26 periodos hacia adelante. Y tienes la tercera media móvil, bueno, vendría siendo el tercer grupo, que es la quinta media móvil, que viene siendo el tramo chico, que viene siendo una especie como de timer para saber en qué momento estamos teniendo una buena volatilidad y en qué momento estamos entrando en movimiento lateral. ¿Cómo configurar la nube de Ichimoku? Y voy a proponer al equipo de Iron que podamos tener dos webinarios de la nube de Ichimoku, porque uno, como el presente, es el que utilizo para dar todos los elementos teórico-prácticos, y el otro, pues para que tengamos uno donde podamos entrar más a la práctica del mismo. Si le pueden sacar fotografía a este cuadro, es el que yo sugiero en cuanto a colores y grosores. Yo en lo personal me siento más a gusto trabajando el Ichimoku a través del MetaTrader que a través de TradingView. Por lo menos para mí mantiene, digamos, un perfil más claro. El Tenkan-sen rojo, el Kijun-sen azul, el tramo chico amarillo, el Kumo, lo que viene siendo la nube, en japonés se le dice Kumo, verde oscuro hacia arriba, y Tistle Kumo bajista hacia abajo. ¿Por qué la nube no la tengo claramente en los verdes y rojos de las velas? Porque en el momento en el que las velas cruzan por la nube se pierde. Entonces, por eso utilizo colores hasta cierto punto casi transparentes para poder ver cómo la nube se comporta, digamos, en los momentos en los que está cruzando por la nube. Ahora, líneas un poco más gruesas y la nube totalmente gruesa para que adquiera ese tono, esa textura de nube. ¿Ok? Ahora, teniendo esto en consideración, voy a lo que viene siendo el Tenkan-sen y el Kijun-sen son las líneas de compra y de venta. Compra, ¿qué es lo que puede suceder? Miren, como en el sistema de medias móviles, si yo tengo una señal de cruce, y chequen esto, miren, aquí tengo la roja cruzando por debajo del azul y tomando esta alineación bajista. Y esta alineación bajista se puede mantener por mucho tiempo mientras el precio no cruce por la línea azul y la línea roja para que se vuelva a producir un cruce alcista. Podría ser un punto en el que yo ya pudiera tener una cierta utilidad y a lo mejor me ha sacado en cero, pero estoy analizando si volver a entrar en corto, ¿ok?
esta particularidad de líneas horizontales que podemos ver en las medias móviles Tenkan-sen y Kiyun-sen, o particularmente en la nube, son algo exclusivo de la nube de Ichimoku. O sea, creado originalmente por el señor Goichi Hosoda y su equipo de más de 8 personas que lo desarrollaron en su momento. Decíamos que la nube se proyecta 26 periodos hacia adelante porque tiene en parámetros los parámetros de Tenkan-sen en 9, Kiyun-sen en 26 y del Senku Tramo B en 52, que son los parámetros que vienen por default. Recomiendo y sugiero que los dejemos. Esta nube está hecha para un trading de 6 días, que era lo que originalmente se tradeaba en Japón, de lunes a sábado, especialmente precios de futuros, como podría haber sido tradicionalmente el precio del arroz. Es casi como el eurodólar de la época, y que todavía, por supuesto, se tradea. Ahora, si quisiéramos adaptar la nube, miren, prácticamente se adapta de forma perfecta a Forex, porque de un trading de 6 días tradicional al de 5.5 de Forex, no hay mucha diferencia, entonces se adapta perfecto. Pero si yo lo quiero adaptar a instrumentos de trading de 5 días, como pudieran ser 5 días a la semana, como pudiera ser acciones o futuros, la recomendación es pasar estos parámetros a 8, 22 y 44. Vamos a hacerlo, vamos a hacer un pequeño experimento para ver qué pasa. Tenemos 9, 26 y 52. Voy a poner 8, 22 y 44. Y le doy aceptar. Nos apareció otra nube, ¿verdad? No era el objetivo, ya de por sí. Dice, oye, espérate, Carl. Pero esto es para que puedan ver la diferencia que hay colocando un parámetro y el otro. O sea, se vuelve mucho más sensible la nube con parámetros más cortos para 5 días este, que el anterior. Entonces, bueno, le voy a poner eliminar para que no tengamos, imagínense, 2 nubes de Chimoc. Todavía se vuelve demasiado. Dicen, this is too much. Ahora, vamos operativamente hablando, de principios más básicos a principios más profundos. Generalmente, cada webinario es un cúmulo de información que requiere digestión a través de la práctica. ¿Qué libro recomiendo? Te los voy a mostrar aquí. Aquí lo tengo a la mano en lo que viene siendo la biblioteca de trading. Ichimoku Charts, que se alcanza a ver, Ichimoku Charts, by Nicole Elliott. Es un libro sencillo, no muy ancho, con muchos gráficos, que nos puede llevar a una profundidad adicional a lo que veamos en este webinar. Nicole habla de cosas muy interesantes, de cómo fue su aproximación, cómo ella viajó a Japón, de cómo aprendió a utilizarlo y de cómo esto se convirtió en una forma de calificar buenas oportunidades de trade. Ella casi utilizó un sistema de caricatura, les voy a explicar cómo. Imprimía cada gráfico en la temporalidad en la que ella trabaja con la nube, a colores, imagínense. O sea, de pronto podía tener 100 impresos, ¿no?
y estos los iba pasando a manera como de caricatura, ¿no? Cada uno, hasta que en uno encontrara el momento justo de entrada que ella tenía visualizado para con eso calificar un buen momento de colocación de posición. No recomiendo mucho ese sistema porque puede ser bastante costoso en cuestión de toner y de tinta, pero lo podemos tener en pantalla, o sea, y podemos tener cuantas pantallas tengamos para eventualmente detectar una buena oportunidad. Ella, al igual que muchos traders actuales, no toman una decisión sin haberlo consultado antes con la nube de Ichimoku, porque lo que no te dice un gráfico o un indicador te lo dice el otro. Y en este caso tienes aquí uno muy sofisticado. ¿Qué va a suceder cuando se esté combinando, cosa que con certeza está sucediendo as we speak? Una combinación entre nube de Ichimoku con inteligencia artificial, no lo sé. Pero algo que puedo pronosticar son dos cosas. La tridimensionalidad del gráfico, con lo cual puedes tener todavía más información, y probablemente la extensión de la nube a todavía con fines futurísticos más lejanos. Ojo, la nube no te va a decir cuál es el precio que va a haber dentro de una semana si estás trabajando con el gráfico de un día, pero sí te puede dar posibles zonas de soporte y resistencia futuros conforme se va desarrollando. Entonces, funciona como una especie de Fibonacci, yo diría que sí. Ahora, operativamente hablando, el tramo chico, vaya, vamos primero por principios generales. Si el precio está por encima de la nube, vas a estar en territorio alcista. Si el precio está por debajo de la nube, estás en territorio bajista. Si el precio está atravesando la nube, estás en territorio neutral, central o lateral. Si tienes cruce de Tenkan-sen por debajo de Kijun-sen, te da la señal de entrar en corto del otro lado de la nube. O sea, por eso es agresivo, porque en territorio alcista ya te está dando la señal para entrar en corto y lo que vas a esperar son las 4 confirmaciones. ¿Cuáles son estas 4 confirmaciones? Primero, el precio pasando por debajo de la nube y de pronto tienes a Tenkan-sen, la línea roja, también cruzando por debajo. Estas son señales donde no se han completado, o sea, las 4 confirmaciones para un trading conservador es donde el trader esperaría a que Kijun-sen también cruce por debajo de la nube, ¿ok? Que tengas tercer elemento, una nube bajista roja en este caso, ¿no? Con un buen ángulo bajista y donde estaríamos esperando la cuarta confirmación que viene siendo el tramo chico cruzando por debajo de la tendencia es válida y tiene fuerza, mientras el tramo chico, que es la línea amarilla, no toca el precio. O sea, a ese grado de genialidad llega el señor, donde el tramo chico viene siendo la sombra o la copia de los movimientos del precio. Chequen lo que voy a hacer en este momento. Voy a, en lugar de tener un gráfico de velas, lo voy a poner en un gráfico de líneas. Y van a poder observar que el tramo chico es una copia fiel de el precio. Es como si yo pusiera una lámpara de este lado y es la sombra del precio. Y con toda lógica, algunas personas me han preguntado, oye, Carl, yo entiendo que la nube pueda tener una funcionalidad práctica con una proyección de 26 periodos hacia adelante, pero el tramo chico
que viene siendo la proyección del precio 26 periodos hacia atrás, ¿de qué sirve? Bueno, el señor llegó a entender a tal grado las oscilaciones del precio que generó este timer donde nos dice, mientras este no toque el precio, estás en tendencia y una vez que toca el precio, estarías en movimiento lateral. La sensibilidad del toque con el precio, por supuesto, es mayor si tenemos un gráfico de velas, porque en el momento en el que toca y se funde con la vela, en ese momento estás en movimiento lateral. ¿Es esto algo que nos puede ayudar a observar momentos ideales de entrada y salida y cuáles son los momentos donde no debemos entrar y no debemos de salir? Sí. ¿Por qué? Muchas veces cuando colocamos posiciones, tomamos decisiones con la información que tenemos y vamos a tener un resultado. Ahora, nuestro aprendizaje dependerá del análisis que tengamos de dicha operación y del resultado obtenido. Y la nube de Ichimoku es muy buena para ese análisis. O sea, en pocas palabras, vas a poder observar dónde entraste, dónde saliste y si acaso fue o no el mejor momento para hacerlo. En esencia, price action es el rey. O sea, si yo digo, ok, aquí puedo observar ya de forma retrospectiva que vamos a decir, este fue el mejor momento de entrada. Aquí. Voy a ponerlo este conjunto de tres velas, ay, me salió, me vamos a poner línea un poquito más gruesa. Estas tres velas me dan el mejor momento de entrada. Miren, ¿notan alguna similitud del Tenkan-sen en línea roja con una EMA de 9? Sí, es casi lo mismo, ¿no? Oye, espérame, estamos hablando que el parámetro empieza con 9. Vamos a confirmarlo, con 8. Oye, una media móvil de 8 periodos a una de 9 es prácticamente lo mismo. Una es exponencial. Bueno, si de pronto yo tengo un cruce por encima de la media sensible, me estará dando una señal de entrada en largo, sí. Ahora, ¿qué pasa? Que normalmente por price action, esto subiría, pero al momento en el que retrocede yo me saldría, ¿estarían de acuerdo? Porque ya estás teniendo un retroceso. Pero el indicador te está diciendo, espera, aguanta. Como el sistema de canales. Oye, en el sistema de canales, estoy viendo si estoy teniendo conexión de altos más altos, bajos más altos, ¿no? Para poder tener una tendencia alcista y de pronto reconozco un bajo más alto. Entonces, mantengo firme la posición en largo y vuelve a cruzar el Tenkan-sen sobre el Kijun-sen. Mantengo la posición. Oye, aquí tengo cruce por debajo del azul, pero el precio se mantiene por encima de la nube. Mantengo la posición. Vuelve a haber un cruce y de pronto tengo este movimiento. Ahora, aquí sucede algo particularmente curioso. El tramo chico comienza a caer y a dirigirse hacia el precio, igual que acá, pero de forma simultánea, la nube comienza a volverse horizontal y tienes cruce donde ya comienza a volverse roja. Y eso ya te da el aviso de salida anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer con la nube?
aprovechar todo este movimiento en el que la vela, en el que el precio navega, cruza por la vela roja, la transforma en verde hasta que de pronto comienza a decaer otra vez. O sea, estamos hablando de un aprovechamiento de todo este movimiento, cuando por price action solamente hubieras aprovechado eventualmente movimientos aislados, pero esto te da la información suficiente para mantener. ¿Ok? Ahora, las medias móviles sirven como señal de entrada tardía o como señal de confirmación en el momento en el que ya hemos entrado. O sea, es cuando estamos calificando sin mantener la posición o cerrar. A grosso modo, si yo pensara, ok, estoy viendo una oportunidad para entrar en corto por price action, utilizo esta conjugación de velas, ¿ok? Para tomar la decisión de entrar en corto agresivo. Tienes el cruce de la roja, Tenkan-sen por debajo de Kijun-sen, se produce una alineación bajista y de pronto tienes lo que está ocurriendo en estos momentos. Por price action ya nos hubiéramos salido. Está a punto de producirse eventualmente ya podemos confirmarlo como un bajo más alto, sí, entonces ahí ya entramos en movimiento lateral. Pero utilizando esta información para calificar una tendencia bajista, esta se confirma cuando tienes las cuatro confirmaciones que son el precio cruzando por debajo de la nube, Tenkan-sen y Kijun-sen saliendo de la nube transformándose en nube de color contrario y eventualmente el tramo chico cruzando por debajo de la nube. Ahora, si estas condiciones no aparecen, entonces estás en movimiento lateral y ahí la recomendación sería salir. Esto se vuelve mucho más sensible también en gráficos más rápidos, pero si yo me voy a gráficos más lentos, esto se puede poner muy interesante. Acuérdense que la ventaja de tener un webinario en vivo es que pueden hacer la pregunta que quieran en el momento que quieran. No se esperen para después, aunque por supuesto lo pueden hacer por WhatsApp, porque además surge la situación de ¿y cómo era? Entonces, siéntanse con la confianza de mandarme un WhatsApp cuando gusten. Si yo tengo esto en el gráfico de un día, puedo ver que el tren despegó hace tiempo, ¿no? Oye, pero no tengo una tendencia clara en el sentido del tramo chico, donde tocó el precio y volvió a retomar, lo cual es clásico de una tendencia alcista, pero puedo tener esto en un movimiento eh, de gráfico semanal. ¿Qué quiere decir esto? La nube de Ichimoku te ayuda al trading secuencial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo ya veo que voy tarde, puedo encontrar una oportunidad interesante en otra temporada. El gráfico mensual generalmente es muy lateral, pero aquí estoy viendo que estoy teniendo en el semanal las cuatro confirmaciones. Ya te dice que vamos tarde en esta tendencia alcista del dólar peso. Sí. Digamos que las señales más claras de entrar en largo estuvieron aquí abajo, pero estás teniendo las cuatro confirmaciones. ¿Es esto una señal de que todavía puede continuar subiendo? Sí. No quizás del mejor momento de entrada, pero se puede esperar un rebote para eventualmente entrar en largo, como ocurrió aquí anteriormente. Este gráfico de un día
nos habla de una tendencia alcista un tanto lateral y un tanto confusa, pero de forma manifiesta, donde estamos teniendo a través de, voy a colocar a un zigzag para poder ver esto de forma, si quieren, un poquito más clara por mecánica de precios. Eh, corresponde a una tendencia alcista, aun cuando va en camino a tratar de lograr un alto más alto, el cual se ve está teniendo dificultad para hacerlo. Y curiosamente, tienes el tramo chico a punto de tocar el precio. Entonces, eso te habla de una lateralidad que pudiera hablar más bien de la posibilidad de una reversión. Entonces, en esas situaciones de you better do nothing, podemos estar atentos en temporalidades más lentas o aprovechar pequeños movimientos en temporalidades más rápidas. Pero aquí viene la joya del backtesting. ¿Cuál es la desventaja del backtesting aquí? Que no puedes ver la nube a futuro. Ahí les va. Voy aquí con F11. Tienes esto. Eh, voy a quitar las flechitas para que me permitan movilidad. Y voy a detectar siempre al momento de ver un gráfico, procura encontrar, a ver, de este gráfico, cuál era el mejor momento de entrada para una posición. Entonces dices, a ver, voy a colocar una línea vertical en ese momento. Aquí, esta vela verde, o sea, si pudiéramos, si me dijeran, ¿cuál es la vela más importante en este gráfico para borrar todas? Esta. Oye, pero no es la vela que yo diría es la más significativa de todas, pero es la antesala de todo este movimiento alcista, donde yo claramente tengo la ventaja y tengo el cruce sobre la línea roja, y se empieza a desarrollar este movimiento alcista, donde se podía aprovechar todo. Sí, aun cuando podíamos aprovechar los rebotes aquí arriba para salir con utilidades. ¿Okay? Ahora, el juego que ha tenido con la nube y cómo ha rebotado en la misma, yo puedo aquí ver, mientras el tramo chico huele libremente, yo mantengo la posición alcista hasta el punto de rebote y me salgo, ¿ok? Entonces, lo puedes ir analizando vela por vela de acuerdo a lo que estamos viendo. Sí, voy a borrar esto que he dibujado y voy a mover esto al punto de entrada para que de ahí podamos ir, digamos, vela por vela en base a backtest. Entonces puedes ir configurando tu estrategia, lo puedes ir haciendo en base a nube de Ichimoku. Qué tanto utilices un indicador dependerá de la familiaridad que desarrolles con el mismo, y la coeficiencia con la que lo estés utilizando. Acuérdense que 95% de nuestra labor es análisis. Entonces, previo a la colocación de posición, está el análisis que hagamos y por eso la importancia de lo que estamos viendo en pantalla para eventualmente detectar el posible aprovechamiento de movimientos, por ejemplo, bajistas como este, o alcista en el momento en el que se están produciendo las velas de reversión. Y el poder navegar, yo diría en cámara lenta, el movimiento con F12, vas avanzando y viendo cómo se va configurando, cómo el precio va cruzando y te va dando las primeras confirmaciones alcistas, donde esto fue tremendo, ¿no? Este mechazo.
y donde se mantiene, y pueden observar cómo la nube va funcionando como soporte, donde el precio alcanza a bajar en este retroceso, pero se mantiene alcista. Y son estas velas las que nos hablan de la tremenda volatilidad del dólar peso que podemos aprovechar a nuestro favor, o con los indicadores o instrumentos con los que cada uno esté trabajando, que puede ser el dólar, el eurodólar, el dólar yen, etc. Un favor, mándenme si pueden una captura de pantalla de ustedes trabajando en la nube Ichimoku, de lo que van encontrando y de la forma en la que esto les va dando indicios, ya sea agresivos o conservadores, para señales de entrada y salida. Esta práctica es importante hacerla extra webinario, porque es lo que les va a dar la familiaridad con la misma, ya que pasado mañana vamos a estar trabajando con ADX y SAR parabólico, que viene siendo otra herramienta maravillosa que nos da información muy valiosa. No lo combinaría en el mismo gráfico, pero sí tengo, de hecho, diferentes pantallas con diferentes indicadores, donde cada uno me va diciendo eh, algo, señales, en donde de pronto las mejores señales es cuando tienes coincidencia o convergencia entre lo que te van diciendo los indicadores en cuanto a señales de entrada y salida. ¿Ok? Les deseo a todos un muy buen inicio de semana, un fuerte abrazo aquí en México, en las Américas, y allá en España. Bonita tarde, querido Francisco, Isaac, familia Flores Matías, y a todos los participantes de forma anónima. Un fuerte abrazo, saludos, que sigan teniendo una excelente semana y estamos en contacto, que los mercados se van a seguir moviendo y de nuestra cuenta corre el poder aprovechar dichos movimientos. Órale. Un fuerte abrazo a todos. Bonito día, bonita tarde. Estamos en contacto. Saludos a la familia Flores Matías. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Chao, chao.